Amén, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, de verdad que estoy contento. El Señor me regaló otro año más de vida, abrumado. Muchísimos de ustedes se tomaron el tiempo de mandarme un mensaje, una llamada, abrumado con tanto amor, con tanto cariño y muy agradecido con el Señor. Y Vicente fue muy prudente, no dijo cuántos cumplí, pero como dice un amigo, ya cumplimos los 40 y todos. O sea, 49, ya el próximo año vamos a celebrar así con todos los 50. Pero o sea, no solo me tocó cumplir los 49, ya el Señor se ha encargado de ir mostrándome la edad que tengo en algunas cosas, ¿verdad? Esta semana, mientras planificábamos, de repente me levanto, me quedo todo trabado, digo yo, okay, un amable recordatorio de la edad que estoy cumpliendo. Y con esto déjenme comenzar el tema de hoy. ¿Sí? También me ha comenzado a pasar algo que quizás algunos aquí ya han experimentado, algunos padres ya han experimentado, pero es la causa de terror, es una causa de miedo en el corazón profundo de muchos padres. Y es que mi hijo mayor está comenzando a manejar. Y Mateo, mi hijo mayor, ya va, en enero cumple 16 años. Y como la mayoría de adolescentes, él el día de su cumpleaños quiere sacar su licencia. Ustedes saben cómo es eso. Y por lo tanto, le ha tocado comenzar a practicar. Y al principio, ustedes saben cómo es eso. Al principio, de chiquito, él se sentaba en mis piernas, manejaba el timón, uno llevaba los pedales. El primer día que ya le di los pedales, caramba, yo creo que nunca había intercedido tanto y orado tanto en mi corazón. No por él, por mí, o sea, de verdad. Pero miren, al principio va a la par, y ahorita ya le hemos soltado el carro, ya hasta se va solo, si no tiene licencia, no le digan a nadie, pero ya hasta se va solo, sin nosotros. Pero ustedes se pueden imaginar cómo es eso. Hay nervios cuando uno va a la par, ¿verdad? Todavía hay nervios, hay terror, hay pánico y hay muchas instrucciones de parte de un papá preocupado. ¿Sí? ¿Qué instrucciones? Mantener la distancia. Mijo, no tan rápido, frená un poquito. No frenes tanto, o sea, acelera un poquito. Y uno, pobre niño, de verdad, uno se la pasa así como que no frenes a última hora, pero no frenes tampoco tan antes. Sí, vamos un poquito más rápido, pero no tan rápido, por favor. Y va uno ahí dándole instrucciones, no queriendo uno ponerse así fresh, así como que no, yo no estoy nervioso, pero ahí está uno queriendo controlarle y con la mano así listo para jalarle el timón en cualquier momento que él se pegue demasiado a una pared o a un carro o algo. Pero miren, cuando uno va ahí, uno le está dando instrucciones y hay algunos que son un poquito más apasionados para dar esas instrucciones, pero uno va dando instrucciones sencillas, cosas técnicas sencillas, cosas cotidianas, instrucciones quizás aburridas. Pero me pasó esto la vez pasada. Estábamos ahí, él iba manejando, yo le iba dando un montón de instrucciones. Creo que él iba más estresado que yo con tanta instrucción que le iba dando. Y cuando llegamos a la casa, mi esposa me dice: ay, qué lindo fue ver eso. Yo, ¿cómo así? El pobre niño está estresado, yo estoy estresado, todos estamos estresados. Y me dice: no, es que en medio, y miren, y ese es el punto, en medio de tanta instrucción y en medio de las cosas sencillas que a nadie le importarían afuera de esta familia o afuera de ustedes dos, en medio de todo eso, yo podía ver cómo entre líneas tú le decías: mijo, me preocupas, mijo, quiero lo mejor para ti, te quiero ver bien, quiero que estés seguro, quiero cuidarte, me importas más de lo que imaginas. Y yo dije: wow, pudiste ver todo eso en medio de todas esas líneas. Sí, estábamos dando instrucciones sobre manejar y mi esposa estaba leyendo entre líneas el amor que un padre le profesa a su hijo. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Algo así es lo que vamos a ver el día de hoy en el texto que nos toca en Romanos. ¿Sí? Estamos en la penúltima semana de Romanos. La próxima semana terminamos Romanos. Penúltima semana de Romanos. Y esta es una sección aburrida para muchos.
Pablo va a hablar de viajes que quiere hacer, de planes, sí, va a mencionar a personas que no tenemos ni idea quiénes son, o sea, nombres de personas, Febe y Andrónico y Fabio y un montón de nombres que uno dice, ¿y eso de qué me sirve a mí, a nosotros? Son cosas sencillas, técnicas, quizás aún aburridas. Pablo va a hablar de logística, Pablo va a hablar de ofrendas, o sea, logística, administración, cosas personales, y muchos pastores tienen la tentación de agarrar una sección como la que vamos a ver el día de hoy y brincársela. Y decir, ¿saben qué? Esto es Pablo saludando a sus amigos, eso no nos afecta a nosotros tanto, vámonos al final, ¿verdad? Y el final, la próxima semana, es una doxología hermosa, ¿sí? Y desafortunadamente muchos pastores aún se lo brincan, ¿sí? Pero yo lo que quiero que hagamos el día de hoy es que en medio de estas instrucciones, en medio de esto cotidiano, aburrido, quizás que pareciera que no nos representa, quiero que nosotros leamos entre líneas. Quiero que nosotros veamos entre líneas, porque cuando vemos entre líneas, más allá de los nombres, que tal vez no sabemos quién era Febe, por ejemplo, más allá de los nombres, quiero que veamos nosotros, porque hay muchos mensajes que Dios nos manda entre líneas de una salutación larga, porque es bien larga la salutación del día de hoy que Pablo hace a la iglesia en Roma. Y hay implicaciones para nosotros, implicaciones acerca de la voluntad de Dios para nosotros como personas y para nosotros como iglesia. Y vamos a dejar apenas 3 pequeños versos para la próxima semana. ¿Sí? 3 pequeños versos para la próxima semana, para el gran cierre de la serie, para el gran cierre del libro en el que hemos estado todo el año. O sea, vamos a haber pasado, hoy es la semana 29 del estudio de Romanos, vamos a cerrar en la semana número 30 y vamos a cerrar la próxima semana con la doxología. La doxología es una palabra que tal vez algunos han oído, otros quizás no, pero básicamente significa doxa, o sea, la primera es doxa, que es gloria, honra, honor, alabanza, y logía, que son palabras o declaración de. Entonces, Pablo termina con una declaración de gloria y de alabanza a Dios por todo lo que Dios ha hecho. Y saben, eso es lo que vamos a hacer la próxima semana, no se lo van a perder. Vamos a cerrar la serie con un tiempo lindo de adoración. Vamos a cerrar la serie con palabras de honra, alabanza y gloria a nuestro Dios, donde celebramos todo lo que Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y no quería yo hoy terminar con prisa. No quería yo hoy terminar corriendo, sino quiero que la próxima semana nos detengamos, lo entendamos bien y adoremos profundamente al Señor. Pero hoy vamos a hablar 4 cosas. Primero, cómo Dios dirige nuestros pasos, cómo Dios ordena nuestras prioridades, cómo trata Dios con nuestros planes. Es lo primero. Segundo, vamos a ver la voluntad de Dios en medio de una comunidad real, en medio de personas reales, comunes quizás, una comunidad real y diversa. Vamos a ver el deseo de Dios de proteger a su iglesia. Y vamos a entender la realidad de que en Cristo nadie es o debería ser un llanero solitario. Así que con eso en mente, acompáñenme, Romanos capítulo número 15. Romanos capítulo número 15. Vamos a comenzar en el versículo número 22. Pero aquí viene el primer punto, y eso es lo que quiero que vean en estos versículos. Número 1 es esto: la voluntad de Dios dirige nuestros pasos, planes y prioridades. Lean conmigo. Romanos 15, 22 dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Y ahora les voy a explicar qué es por esta causa, pero déjenme terminar aquí. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido eso y les haya entregado este fruto, esa ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo.
Ahora quiero que vean esto, porque comienza este texto diciendo así, miren, el primer versículo decía, por esta causa me he visto impedido de ir a vosotros. Ahora, ¿cuál es esa causa? Los que vinieron la semana pasada tal vez lo van a entender, si no, escuchen el mensaje de la semana pasada. Pero la semana pasada vimos que Pablo decía que su corazón era no predicar a Cristo donde ya Cristo hubiera sido predicado, para no predicar y para no edificar sobre fundamento ajeno. Y Pablo dice, en Roma ya Cristo fue predicado, así que tengo otras prioridades, ¿sí? Por esta causa, porque el Señor me llamó a predicar en lugares nuevos donde Cristo no ha sido predicado, es que no he ido a verlos. Y solo con ver eso, tenemos una lección increíble para nosotros en cuanto se trata de prioridades. Porque el deseo de Pablo, miren, la carta de los Romanos, muchos consideran que es la carta, o sea, el tratado teológico quizás más importante del Nuevo Testamento, lo consideran algunos. Pablo tenía un deseo grande de ir a Roma, y sin embargo dice, pero mis prioridades no son ordenadas por mis deseos. Mis prioridades son ordenadas por el llamado de Dios sobre mi vida. Y Dios me llamó a ir a otros lugares donde Cristo no ha sido predicado, y por lo tanto, aun cuando yo tengo ganas de hacer esto, no lo voy a hacer hasta que haga lo que Dios me llamó a hacer. Ahora miren qué increíble eso. Ya solo eso es una lección maravillosa para nosotros, porque la voluntad de Dios no siempre nos lleva en el camino de nuestros deseos, pero al final va a ser mejor. Y así que la primera lección que vemos en medio de todo esto, que leemos entre líneas, es esto: deja que Dios ordene tus prioridades, deja que Dios te diga, te ponga prioridades claras en tu vida, que tu vida pueda seguir el llamado de Dios, y que Dios te ayude a establecer prioridades y luego a tener la disciplina de seguir el llamado de Dios, aun cuando eso implica poner en pausa lo que tú quieres hacer. Ahora, en medio de todo eso, déjenme hacer un pequeño paréntesis, porque qué chilero. Miren el versículo 23. En el versículo 23 decía esto, pero ahora, miren esto, decía, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones. Miren qué increíble eso, ¿saben? Qué chilero poder decir, he hecho todo lo que Dios me llamó a hacer. Ya no tengo más que hacer, o sea, ya lo hice todo lo que Dios me llamó a hacer, y ahora ya voy a poder hacer todo esto. Yo no sé ustedes, yo quiero poder decir eso algún día de mi vida, decir, o sea, Señor, ya no tengo más campo, ya hice todo lo que me llamaste a hacer, ya. Y esto no significa que ya todo el mundo hubiera escuchado a Cristo. La estrategia de Pablo era ir a las ciudades principales, ir a las ciudades más grandes, más importantes, establecer iglesias ahí, levantar grupos de creyentes ahí, y él se iba creyendo que estas iglesias y estos grupos de creyentes se iban a encargar de regar el evangelio a todas las aldeas y a todo lo que quedaba. Entonces Pablo dice, ya visité todo, ya visité todas las ciudades que quería hacer, ya hice todo, ya no me queda más campo. Y después, miren, después les dice esto, miren el 24, dice, cuando vaya a España, iré a vosotros. Pablo tenía no solo el deseo, ahora ya Pablo tenía el plan. Ya había hecho un plan, o sea, miren, mi plan es, voy a ir a Jerusalén, cuando llegue a Jerusalén voy a entregar la ofrenda que recogí en Macedonia, y después voy a ir a España, pero camino a España me voy a desviar y voy a pasar por Roma. Era un plan formal. Era un plan, o sea, él ya había hecho su planificación, ya había asignado su presupuesto, ya le había hecho su diagrama de flujo, o sea, ya había hecho todos los planes que él necesitaba hacer. Pero, si conocen la historia de Pablo, el plan no salió exactamente como él lo quería. Es más, yo me puse a preguntar y me puse a investigar esta semana y dije, ¿llegó Pablo a Roma o no llegó Pablo a Roma? Llegó. Sí llegó Pablo a Roma, pero no llegó como misionero, llegó como prisionero. Y esto fue lo que pasó. Pablo agarró la ofrenda, la llevó a Jerusalén. Estando en Jerusalén lo arrestan.
Y cuando lo arrestan, a él se le ocurre y dice, voy a apelar al César. Y el resto del libro de los Hechos se trata de después de que Pablo es arrestado, cómo Pablo va por todos lados y le pasan un montón de cosas. Y finalmente, al final del libro de los Hechos, llega a Roma, pero llega como prisionero, no como un hombre libre. Y esto, miren, esto es súper importante porque podemos rescatar muchos puntos ahí. Y una de las cosas es esto: es bueno hacer planes, es necesario hacer planes, pero cuando tú hagas planes, hazlos con papel y lápiz, no con lapicero, porque Dios al final del día tiene la palabra final. Deja tus planes en lápiz para que Dios tenga la libertad de agarrar su borrador y decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar esto y voy a modificar esto, y para que Dios haga su voluntad. Pero haz planes. No podemos pasar nosotros ahí de vago, así como que estoy esperando la revelación de la voluntad de Dios. No, haz planes, planifica, ¿sí? Ora en medio de esa oración, haz planes y comienza a caminar en base a esos planes. Y si no son del Señor, los va a cambiar. Él se va a encargar de cambiarlos, pero tú haz tus planes. Y es que, mire, al final del día, los designios de Dios se cumplen, pero no siempre como esperamos que se cumplan. El camino de la voluntad de Dios no es necesariamente una línea recta como nosotros queremos. Y para Pablo, la voluntad de Dios era llevarlo a Roma, pero no como él esperaba. Otra vez, llegó no como misionero, llegó como prisionero. Y después él comienza a hablarles de esta ofrenda que él quería levantar. Y dice, yo quiero ir a ministrar a los santos de Jerusalén con una ofrenda monetaria, una ofrenda que él había recaudado, mientras quería bendecir a los romanos. Y lo vamos a ver en el versículo 31, entre un par de versículos, dice, con una ofrenda de mi servicio. Y eso me hizo pensar algo bien importante, aunque no hemos leído el 31, pero el servicio, el ofrendar, el darle a Dios y darle a su pueblo puede tomar muchas formas. Pablo, otra vez, llevaba una ofrenda monetaria a Jerusalén, pero llevaba una ofrenda de su tiempo, de su talento y de su servicio a Roma. Ambos son una ofrenda para Dios. Ambos son un sacrificio agradable para Dios que bendice al cuerpo. Sea moneta. Y eso nos enseña. Todos tenemos algo que darle al Señor. Quizás algunos lo que pueden dar es una ofrenda monetaria. Dios te bendiga, es importante, como decía Vicente hace un momentito. Otros quizás dicen, yo lo que tengo es tiempo, yo lo que tengo es dones, yo lo que tengo es talento, yo lo que tengo es servicio. Gloria a Dios por eso. Ambos sirven, ambos bendicen. Pero Pablo habla de esta ofrenda de una manera muy especial. Y lo habla, y déjenme ver en qué versículo está exactamente. Lo habla diciéndonos así en el 27. Miren, en el versículo 27 dice así, ellos, les pareció bueno y son, miren qué interesante, deudores a ellos. O sea, los de Macedonia, dice, nosotros somos deudores de los de Jerusalén. Y esa deuda nos llama a levantar una ofrenda para llevarla a Jerusalén. Y saben, esto es lindo porque al final del día todos damos de lo que tenemos. Los judíos, los de Jerusalén, habían dado de su herencia. Y lo hemos visto en todo el libro de Romanos. Ellos nos dieron la ley, ellos nos dieron los profetas, ellos nos dieron toda esta herencia espiritual de la cual vino Cristo. Y por lo tanto, los de Macedonia dicen, wow, ellos nos han dado tanto al darnos este legado espiritual. Nosotros no podemos darles ese legado espiritual, pero podemos levantar una ofrenda. Ellos que nos den lo que ellos tienen, este legado espiritual, y nosotros les vamos a dar lo que nosotros tenemos, esta ofrenda que ellos necesitan. Y esto es hermoso, porque de hecho de esa ofrenda se habla en 2 Corintios. En 2 Corintios capítulos 8 y capítulos 9 vemos a Pablo escribiéndole a los corintios para prepararlos para levantar esta ofrenda de la que estamos hablando. Y en el capítulo 8, y creo que no lo tengo en la pantalla, perdón, pero en el versículo 14, miren cómo lo dice así. Dice, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra, le dice a los corintios, o sea, dinero, supla la escasez de ellos. Ellos tienen escasez y nosotros tenemos abundancia de dinero, entonces que su abundancia supla la escasez de ellos. Y después dice, para que también la abundancia de ellos tenían cosas espirituales, ellos tenían un legado, ellos tenían una herencia espiritual, supla la escasez
de ustedes. Todos los años tenemos una serie que se llama Supliendo la Escasez. Viene de este versículo. Y es eso. Los corintios tenían algo que los de Jerusalén necesitaban. Y los de Jerusalén tenían algo diferente que los de Corinto necesitaban. Y podemos mutuamente suplir esa escasez. Y Pablo está diciendo, hey, yo ahora tengo esta ofrenda que la quiero llevar a Jerusalén, ¿sí? Y entonces miren, cuando hacemos planes que van de acuerdo con la voluntad de Dios, y me encanta, ¿saben? Me encanta la fe de Pablo. Me encanta la fe de Pablo porque miren en el versículo número 29. Me encanta esa fe de Pablo porque dice, cuando hacemos planes podemos tener la confianza de que Dios va a bendecir lo que hacemos, quizás a su manera. Pero Pablo dice así, dice, cuando yo llegue, voy a llegar. Y yo sé, dice, que llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio. ¿Qué chilera la confianza de Pablo, no? Yo voy a llegar y cuando llegue, yo sé que Dios los va a bendecir. Y no era orgullo, era una confianza, una fe en que Dios hace algo cuando su pueblo se reúne. Que Dios usa los dones, usa los talentos, usa el servicio para de unos a los otros. Y eso nos bendice. Yo me pregunté, dije, ¿qué significa eso de la bendición, la abundancia de la bendición del Evangelio? Y es esto: a donde el Evangelio llega, hay un impacto real en la vida de las personas. Y esa es la bendición del Evangelio, hay salvación. ¿Sí? Personas que no tenían esperanza, ahora reciben esperanza. Sí, personas que quizás no se conocían, ahora se edifican mutuamente. Y porque ahora somos hermanos en Cristo, podemos servirnos y edificarnos mutuamente. Cuando el Evangelio llega a un lugar va a haber enseñanza. Cuando el Evangelio llega a un lugar se van a usar, se van a impartir dones espirituales. Los creyentes van a ser animados, los que están desanimados van a ser fortalecidos. Sí, podríamos pasar aquí hablando de la bendición que el Evangelio trae, pero Pablo dice, cuando yo llegue, yo llego con todo y bendición. ¿Cuál bendición? La del Evangelio. La sola proclamación del Evangelio los va a bendecir. Y yo sé que cuando yo proclame el Evangelio sobre ustedes, ustedes van a ser bendecidos de diferentes maneras. Y saben, me encanta eso. Y me dio a mí algo por lo que orar. Y digo, ok, Señor, de ahora en adelante voy a orar los domingos. Señor, que cuando nos reunamos, la abundancia de la bendición del Evangelio se manifieste en medio de nosotros. Así de simple. Y lo voy a orar con la misma confianza que lo hacía el apóstol Pablo. Entonces, número uno, Dios tiene que ver con nuestros planes. Dios se mete en nuestros propósitos. Dios tiene que ver en todo lo que nosotros hacemos. Número dos, número dos es esto: la voluntad de Dios. La voluntad de Dios forma una comunidad real y diversa. Sigamos leyendo, versículo 30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio, ya vieron, aquí está lo de la ofrenda de mi servicio, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado, miren qué palabra más interesante, que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ahora, otra vez, Pablo está dando solo instrucciones. Muchachos, oren por mí, voy a Jerusalén. Jerusalén está complicado, yo no sé cómo me va a ir por allá. Porfa, necesito sus oraciones. Pero Pablo entiende algo. Y es algo que tú y yo necesitamos entender. Y es algo que tú y yo necesitamos creernos de verdad. Porque yo, Francisco, muchas veces alguien me cuenta una situación. Mira, es que estoy pasando por esto y aquello. Y saben, a veces tontamente uno dice así como que, y aparte de orar, podemos hacer algo por ti. Como quien dice, pues sí, voy a orar, pero como eso no sirve, no sé si sirve para mucho, entonces quiero hacer algo más tangible, algo más. No hay nada mejor que podamos hacer por alguien. No hay nada mejor que alguien pueda hacer por mí que orar por mí. No hay mayor expresión de amor que el que alguien diga, hey, te voy a levantar a ti delante del trono de la gracia de Dios.
Te voy a tener en mí. De verdad que no hay nada mejor por eso. Y Pablo, siendo Pablo, o sea, Pablo era famoso. Pablo era el apóstol. Pablo siempre estaba rodeado de tanta gente, conocía tantos lugares. Pero aún Pablo entendía que aún él necesitaba las oraciones de la iglesia. Y aquí hay otro punto. Cuando tú necesitas oración, pídelo. La gente no es adivina. Nosotros no podemos adivinar lo que está pasando en tu corazón. Y nos pasa a cada rato en la iglesia. Es que estoy enojado con la iglesia porque me pasó no sé qué. Y nadie se enteró. O sea, ¿por qué? Porque no nos dijiste. Cuando alguien necesita oración, pídelo. Tenemos un ministerio de consejería bíblica maravilloso que se han estado preparando y ahí están listos para servirlos. Y muchas veces me dice Abel, ahí tengo consejeros que no están siendo usados porque nadie pide. Si Pablo pidió oración, tú también puedes pedir oración. Si Pablo se hizo vulnerable diciendo, hermanos, necesito esto, tú puedes hacerte vulnerable también, diciéndonos qué es lo que tú necesitas. ¿Sí? Pablo, con humildad, miren, Pablo sabía algo y con humildad abrió su corazón y le pidió a los hermanos de Roma diciendo, miren, voy a hacer algo que me va a costar. Y le costó. Dice, voy a ir a Jerusalén. Voy a ir a ministrar a los judíos de Jerusalén. No estoy seguro cómo me va a ir. ¿Y saben cómo le fue? Mal. O sea, lo arrestaron y todos sus planes cambiaron. Pero Pablo lo sabía. Y Pablo pidió a la iglesia y les dijo a la iglesia, yo tengo una necesidad, porfa, oren por mí. Y al mismo tiempo, miren qué chilero esto, porque eso se nos pierde entre las líneas. Al mismo tiempo, y eso está en el último versículo que leímos en el versículo 33, al mismo tiempo, el apóstol Pablo ora por ellos, por la necesidad de los romanos. ¿Dónde? Miren, poneme el 33 por favor, miren esto, porque Pablo termina diciendo, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué hemos venido hablando durante 30 semanas? En Roma había un conflicto entre judíos y griegos. Había un conflicto entre judíos y gentiles. No había paz. O sea, Pablo lo ha hecho en otros lugares. Pablo hubiera podido decir, y el Dios de toda gracia y toda consolación, y el Dios de todo poder, no, él escogió específicamente decir, y el Dios de paz. Ustedes oren por mi necesidad, yo necesito ayuda. En Jerusalén, yo oro por la necesidad de ustedes. Ustedes necesitan paz. Para que ya dejen de pelearse entre ustedes, para que aprendan a llevarse los unos por los otros. Y la otra cosa que veo yo aquí y me encanta, es que Pablo les dice así, miren, les dice en el 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. ¿Saben? Hay un gozo. Ese recreado no significa que nos vamos a entretener, no. Hay un renuevo, hay un fortalecimiento de nuestros corazones, de nuestra alma, de nuestro espíritu interior, cuando los hijos de Dios se reúnen. Y Pablo dice, yo me muero de ganas de verlos. O sea, no solo me los voy a disfrutar, voy a ir con gozo. Voy a ser recreado, voy a ser fortalecido, voy a ser rejuvenecido, por así decirlo, cuando llegue con ustedes. Y saben, hemos visto esto y a veces lo olvidamos y a veces lo descuidamos, pero lo hemos visto. Y es que ver a los hermanos reunirse con la iglesia no debería ser una carga, no debería ser una obligación, debería ser un gozo para todo creyente. Nos pasó en pandemia. Durante la pandemia pasamos 7 meses sin reunirnos en persona. Y nosotros pues los extrañábamos, de verdad. Nosotros queríamos ver a la iglesia. Los que estuvieron aquí en la pandemia, alguien me llamaba y me decía, hoy sí te vi enojado, pastor, porque yo comenzaba todas las transmisiones diciendo, ya van 15 semanas en que no nos dejan vernos, ¿verdad? Así como que, y de repente un día dijimos, no, ¿saben qué? Vamos a tener un servicio en carros, ¿sí? Vamos a traerlos, nadie se baje de eso. Y fuimos creativos, hicimos de lo que se nos ocurrió. Pero nos pasó que uno no sabía qué hacer. ¿Te puedo abrazar? ¿No te puedo abrazar? ¿Te puedo tocar? ¿Crees que estoy leproso? O sea, coronaviruso, ¿verdad?
Y de repente me acuerdo, mi esposa me cuenta que se topa a alguien ese día que se bajó de su carro y venía subiendo las gradas, y cuando la ve, se queda así como que, ¿te puedo abrazar? ¿No te puedo abrazar? A nosotros sí no nos importó mucho, pero entendemos que había gente que sí. Y dice que se abrazaron y que ella lloraba. Y decía, es que no sabes lo que me hacía falta, estar aquí, no sabes. Y digo, así debería ser. El reunirse con el cuerpo de Cristo, el reunirse con la iglesia de Dios debería ser un gozo y debería ser un renuevo para cada uno de nosotros. Ayer estuvimos en una boda de uno de nuestros miembros y me dice una de las hermanas, no sé si está por aquí Mirna, pero me dice una de las hermanas, ay pastor, es que usted tan chulo, siempre está ahí en la entrada y siempre nos saluda con tanto amor. Y le digo, pues yo no juzgo a pastores que no lo pueden hacer. Ahí, tal vez cuando la iglesia crezca no se puede. No, esto no es un tema de juicio, pero le digo, para mí es de chilero para quedarme ahí y poder saludarlos a todos y bendecirlos a todos. De verdad que es un gozo y es un renuevo. Y eso es lo que David decía. El rey David decía, en el Salmo 133 decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, sigamos leyendo. Y esta es la parte donde, respiren conmigo, no se me van a perder. Vamos a leer 16 versículos ahorita. Vamos a leer 27 nombres de personas que no sabemos quiénes son. Porfa, cuéntenlos, porque muchos comentaristas decían 26 nombres. Yo conté 27 y los conté como 5 veces. Así que, porfa, si alguien ve donde me equivoqué, me corrige o vamos a corregir a Tim Keller. Pero, en fin, 27 nombres. Les digo, 27 nombres, 29 menciones directas, o sea, 27 nombres más 2 menciones donde menciona a tu madre, sí, saluda a tu madre, y a alguien le dice saluda a tu hermana. O sea, 29 menciones directas y 2 menciones de otros, o sea, otros que no son nombrados. Así que, ¿listos? Vamos a leer. Versículo número 1 dice, perdón. Me van a regañar los ancianos. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito y a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Ahora miren esto. Nadie aquí se va a recordar de memoria estos versículos. No son Filipenses 4:13 que todos nos queremos aprender, o Juan 3:16, pero hay muchísimo aquí que aprender. Muchísimo aquí que aprender. En medio de otras 27 nombres, 29 menciones directas, 2 otros, aun cuando son gente de la que no sabemos mucho, y nombres que tal vez solo aparecieron una vez en toda la Biblia aquí y no sabemos nada de ellos. Su mención en las Escrituras es muy importante para nosotros, aun cuando no los conocemos. Primero, nos enseñan que Pablo no era un personaje ficticio, era una persona real, que trabajaba con personas reales, ¿sí?
O sea, que trabajaba con Febe y con Priscila y con Aquila y con Epeneto. O sea, que trabajaba con... O sea, era gente real trabajando con gente real. Y cada nombre, cada historia, o sea, cada nombre aquí representa una historia de gracia específica. Representa una historia de servicio. Representa una historia de fidelidad a Cristo. Y esto es lo que yo quiero que vean. Si estos nombres, si estas historias y hechos de servicio no pasaron por alto a Pablo, si Pablo se tomó el tiempo de mencionar a cada uno de ellos por nombre y de mencionar, y ella me ayudó mucho en el Señor y ellos expusieron su vida por mí, y ¿saben? Eso me enseña a mí, pónganme atención, sí, de verdad, creo que tal vez el mensaje y la lección más importante de todas es esta, pónganme atención. Si Pablo se tomó el tiempo para mencionar todos estos nombres, es una enseñanza para nosotros de que si a Pablo no le pasó por alto, lo que tú haces para el Señor no le pasa por alto a él. ¿Sí? Que cuando Dios mira a su iglesia, no ve solo esta masa de gente, así como que ahí está toda mi gente y saber quiénes son un montón de caritas. No. Cuando Dios ve a su iglesia, ve nombres, ve apellidos, ve historias, ve hechos de servicios, ve lo que cada uno de nosotros ha hecho. Cuando Dios mira a sus hijos, ¿saben? Quizás el autor de Hebreos lo explica de mejor manera. Y en Hebreos capítulo 6 y versículo 10 es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Porque miren lo que pasa. Y yo quiero que todos aquí se tomen este texto personal, porque me encantaría a mí. Me encantaría a mí pasar aquí uno por uno y decir, hey, salúdenme a Cristian y a Alice, cuyo servicio en medio de los matrimonios no pasa desapercibido. ¿Sí? Saluden a María José, cuyo servicio a los necesitados ha bendecido a tantos. ¿Sí? Saluden a Vicente, que ha sido un médico no solo de cuerpos, sino también de corazones. Me gustaría pasar así uno por uno, pero no lo voy a hacer. Yo no soy Pablo, sí. Pero miren lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos capítulo número 6 y versículo número 10. Miren lo que dice. Dice así, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En medio de una iglesia, Dios usa diversidad de dones y de personas para mostrar la belleza del evangelio. Y en este listado hay hombres, hay mujeres, hay judíos, hay gentiles, hay líderes, hay servidores. Algunos que estudiaron más a profundidad, dice, hay nombres que el nombre parecía ser nombres de gente que más parecían ser esclavos. Otros nombres de gente que tenía, tal vez por el tipo de nombre, parecían ser más gente rica. Hay de todo en la iglesia del Señor. Y saben, yo no soy partidario de forzar la diversidad solo por tener diversidad. Pero cuando una iglesia es diversa y hay de todo en la iglesia y todos están sirviéndose unos a otros, es algo hermoso. Es algo increíble. Y es que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, vamos a servir de una manera distinta, en un contexto distinto, con dones distintos, desde lugares distintos, de maneras muy particulares. Y cuando lo hagamos, la iglesia en general va a ser bendecida. Pablo, en este momento, está poniendo en práctica lo que él mismo enseñó hace 4 capítulos, en el capítulo 12. En el capítulo 12, Pablo decía, en cuanto a honra, prefiriéndose unos a otros. Y Pablo eso es lo que está haciendo, está tomándose el tiempo para honrar uno por uno a los hermanos de Roma, diciendo, hey, yo te quiero honrar. Ahora, hay personas que dicen, ¿y si se le olvidó a alguno? Entonces, hay personas que porque por el riesgo de que se me olvide uno, no honro a ninguno. Tú honra. Si se te olvida alguno, pues se te olvida alguno. O sea, a Dios no se le va a olvidar. Y eso quizás es el siguiente punto que quiero que hagamos. Porque, ¿qué pasa si yo fui el que se los olvidó? O sea, ¿qué pasa si el pastor comienza a hacer el listado de todos y no me mencionó a mí? ¿Verdad? ¿Qué si soy de los otros? O sea, y a todos los hermanos que están en su casa, porque no los van a... O sea,
ponme atención, míreme bien. Dentro del cuerpo de Cristo, tendemos a competir con otros por atención. No, el cristianismo no nos libra de eso. Tendemos a competir con otros por honra. Pero saben, míreme. Al final del día, la competitividad que muchas veces hay entre iglesias, entre hermanos, entre ministros, entre personas, entre nosotros, es y será tonta y vergonzosa. ¿Saben? Si yo estoy peleando porque no me reconocieron, el no regocijarme en el lugar donde estoy, aun cuando no se me ha honrado y mencionado públicamente, es de cierta manera una acusación contra Dios, donde tú le estás diciendo a Dios: yo merezco más honra de la que estoy recibiendo. Y debemos, todos nosotros, mantener una actitud humilde y siempre dar el beneficio de la duda a alguien. No me mencionó, seguro se le pasó por alto. Qué rico es cuando uno da el beneficio de la duda de la duda a alguien. Yo me recuerdo una vez me junté con un pastor francés que me había escrito y nunca le contesté, se me fue la onda, nunca le contesté. Y cuando lo veo me recordé del mensaje y le digo: vos, no te contesté, perdón. Tranquilo, Francisco, yo siempre asumo que algo importante pasó y por eso no me contestas. ¡Qué rico! ¿Saben? Ya no seamos tan ofendidos, de verdad, ya maduremos un poquito, o sea, sepamos quiénes somos en Cristo y dejemos que el quien soy en Cristo me dé la seguridad emocional de soportar cuando alguien no me menciona o no me da honra, no me da la honra que creo merecer, o no se porta conmigo de la manera que yo creo. Ya, superemos eso, o sea, de verdad, ya maduremos en Cristo. Ahora, veamos algunos nombres en particular, porque hay 3 casos por lo menos que vale la pena detenernos. ¿Sí? En medio de todo esto, miren esto, en el versículo 7 habla de Andrónico y Junias, o Junías, o no sé, no tiene tilde, así que asumo que Junias. ¿Sí? Dice, que son muy estimados entre los apóstoles. Ahora, algunos han entendido ese versículo 7, como esta frase, como si Pablo estuviera diciendo: ellos son dos más de los apóstoles, o sea, están todos los apóstoles y entre los apóstoles están Andrónico y Junias y ellos son muy estimados entre los apóstoles. Y no es incorrecto leerlo de esa manera, pero también se puede leer que son muy estimados por los apóstoles, o sea, que los apóstoles los quieren mucho. No sabemos exactamente cuál de las dos es, pero si asumimos por un momento de que son mencionados como que si fueran apóstoles, ellos también, necesitamos entender que en el Nuevo Testamento la palabra apóstol simplemente significa enviado. Y quizás no fueron uno de los 12 apóstoles, quizás no tuvieron la autoridad apostólica de escribir doctrina y de redactar todo esto, pero fueron enviados como misioneros, como pioneros a algún lugar por la causa de Cristo. Eso es todo lo que significa. Ahora, ¿qué eran exactamente? No sabemos. Y muchas veces es peligroso especular más allá de lo que está escrito. Pero ¿qué es lo que sí sabemos? Miren qué chilero. Lo que sí sabemos es que eran cristianos maduros, fieles, sufridos, porque Pablo dice que eran compañeros de sus prisiones, y altamente respetados en la iglesia. Y ya eso de por sí es una increíble bendición que se diga de cada uno de nosotros. Ahora, después habla en el versículo 10, menciona a Apeles. Apeles dice, era aprobado en Cristo. Y esa quizás es mi mención favorita. Es mi mención favorita porque, miren, no está hablando de aprobación en el sentido de justificación. Todos los creyentes somos aprobados en Cristo por el Evangelio, por la obra de Cristo. Somos presentados y somos aceptos en el amado. Todos nosotros. Sin embargo, lo que está hablando aquí, es por eso me gusta a mí, está hablando de alguien cuyo carácter ha sido probado en pruebas, ha sido probado en tribulaciones, ha pasado por el fuego y no solo ha resistido, ha salido mejor del otro lado. Ese era Apeles. Y saben, no todos pasamos por las mismas pruebas. No todos aquí vamos a pasar por los mismos problemas y por las mismas circunstancias, pero todos aquí podemos aspirar a ser creyentes cuya fidelidad sea evidente.
Todos aquí podemos aspirar a que sea lo que sea que nos toque pasar, salgamos del otro lado y se diga, Él fue aprobado en Cristo. Pasó por la prueba, no negó su fe. Pasó por la prueba, no perdió su gozo. Pasó por la prueba, no reprochó a Dios, sino retuvo su integridad como Job y salió del otro lado aprobado. ¿Ven por qué es mi favorito? O sea lo que sea que el Señor tenga preparado para mí, a mí me encantaría poder decir que alguien diga eso. Fue aprobado en Cristo. Y después, bien, tenemos un caso particular. Rufo, en el versículo 13. Versículo 13 dice, Rufo que era escogido en el Señor. Lo mismo. O sea, todos aquí, y lo vimos en Romanos 9, 10, 11, todos aquí somos escogidos. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, todos los creyentes. Pero, todos los que, no todos somos escogidos para lo mismo, y algunos son escogidos para algunas obras particulares en Cristo. Y nos dice aquí Rufo que él había sido escogido en Cristo. ¿Cuál fue el llamado específico al que Dios lo llamó? No sé, pero miren qué chilero esto. Cuando uno estudia el nombre Rufo y ve dónde aparece en otros lados en las Escrituras, hay razones para creer, y muchos teólogos creen que Rufo era el hijo del que cargó la cruz de Cristo camino al Gólgota. ¿Se recuerdan eso? Que camino al Gólgota, le dieron a alguien la cruz para que la cargara. Muchos creen que Rufo era el hijo de ese alguien. Imagínense qué chilero decir eso. ¿Sabes quién es mi papi? ¿Sabes quién es papi? Mi papá le cargó la cruz a Cristo. No sé si para eso fue lo que fue escogido Rufo, pero él fue escogido para algo. ¿Sí? Entonces, Dios tiene control de nuestros planes, todo. Dios, en medio de todo eso, la voluntad de Dios es que la iglesia sea diversa, de personas reales. Y número 3, miren esto. Caramba, ya vi la hora. La voluntad de Dios es que la salud de la iglesia sea protegida. Déjenme meterle un poquito el turbo acá. Versículo 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahora, la semana pasada había un llamado claro: recíbanse en el Señor, no se juzguen unos a otros. Y ahora nos dice, y con aquellos ni siquiera se junten. Y entonces tenemos que aprender a discernir entre hermanos débiles en la fe, a los que no debemos menospreciar ni juzgar, y lobos vestidos de oveja que vienen a destruir la iglesia. Hay que aprender a discernir la diferencia entre eso. ¿Sí? Ahora, ¿cómo la discernimos? Aquí se nos mencionan 3 señales de estos lobos. Primero, nos dice, causan divisiones y tropiezos alrededor de temas de doctrina. O sea, está bien que nos juntemos con hermanos y que discutamos apasionadamente temas doctrinales y que, como yo digo, fumemos Biblia un ratito. O sea, está bien eso. Pero cuando ya encontramos personas que sistemáticamente, a donde quiera que van, comienzan a decir, no, mira, es que los ancianos enseñan esto, la iglesia enseña esto, pero yo creo esto otro. Ahí nos damos cuenta, ok, y aquí tenemos un problema de alguien que está queriendo causar división alrededor de temas de doctrina. Número 1. Número 2, nos dice, ellos no sirven a Cristo, ellos sirven a sus propios vientres. Son gente que está buscando ganar exposición, ganar protagonismo. Son gente que se quiere exponer a ellos. Y Pablo dice, no están sirviendo a Cristo, se están sirviendo a ellos mismos, sirven a sus propios vientres. Quieren fama, reconocimiento y elevarse en medio de la congregación. Y número 3 nos dice, tienden a hablar cosas bonitas. Cosas bonitas, tienden a decirnos lo que queremos oír, a suavizarnos el oído con palabras bonitas en lugar de con lo que la palabra de Dios dice. Cuando vemos esos 3, Pablo nos dice, con ellos sí no se junten. Con ellos sí no se junten. Ahora,
¿Cómo evitamos los engaños? Hay tantos. Evitamos los engaños, no aprendiendo sobre las mentiras, sino aprendiendo muchísimo acerca de la verdad. Y Pablo se los dijo ahí al final, en el versículo que es... no lo encuentro. Versículo 19, dice: así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ahora, este ejemplo lo he dado yo, lo han dado muchos pastores, pero es bien chilero, así que lo vuelvo a dar. Yo he oído, nunca nadie me lo ha contado personalmente, pero he oído que en bancos le entrenan a los cajeros en particular a cómo reconocer billetes falsos. Ahora, la manera en que los entrenan no es que les ponen 20 diferentes tipos de falsificaciones para que aprendan cómo se falsifica cada cosa. No, les enseñan el billete verdadero. Le enseñan cada característica del billete verdadero, cada relieve, cada textura, lo huelen, cada olor, la tinta, el papel, ¿sí? El cuento de translúcido, la cinta de seguridad. Aprenden tan bien del billete verdadero que cuando les llega un falso dicen: aquí hay algo que no me cuadra, espérenme, aquí. Hay muchos engaños que vienen en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Imagínense si nos pasáramos solo aprendiendo acerca de la nueva falsa doctrina. Nunca aprenderíamos nada. Entonces mejor aprendamos de Cristo. Aprendamos de su palabra, conozcamos cada textura, cada implicación del evangelio, conozcamos cada detalle de su historia y de sus enseñanzas. Metámonos tan de cabeza que cuando algo falso venga podamos decir: espérate, algo aquí no me cuadra, algo aquí no suena tan bonito. Esa es la forma que reconocemos los errores. Claro, miren, aquí desde ese púlpito no vamos a andar predicando en contra de toda falsa doctrina. Si la falsa doctrina viene a tocar la puerta, la vamos a sacar a patadas, sí. Pero vamos a predicar de Cristo, vamos a exaltar su evangelio y vamos a creer que el Señor nos va a dar el criterio, el Espíritu de Dios nos va a dar el discernimiento para discernir las mentiras cuando conozcamos tan bien la verdad. Y en medio de todo eso dice: y Dios aplastará a Satanás en breve. Ahora, yo no sé si esto está hablando escatológicamente de algún día en el futuro cuando todo se acabe o de una manera ahorita, pero el punto es este: Dios promete una victoria final sobre el mal. Y como creyentes entendemos esto. Entendemos esto. Satanás fue aplastado en la cruz del Calvario. Satanás está siendo aplastado por el poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia, y Satanás será aplastado por Dios en el juicio final. Así que no nos asuste el diablo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y otra cosa, les dije que había muchísimo, y eso que me he contenido, de verdad hay más implicaciones que no estoy deteniéndome. Sí, último punto acá, dice: nuestra obediencia, versículo 19, ha sido notoria para todos. Qué chilero que se diga eso. Casa de Libertad, su obediencia ha sido notoria para todos. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Versículo 21 y terminamos. Dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Ahora les explico eso. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En Cristo no hay llaneros solitarios. Pablo era Pablo, el apóstol Pablo. Pero Pablo no era Pablo por ser Pablo. Pablo era Pablo porque se había rodeado de Timoteo y porque estaba constantemente rodeado de Lucio, de Jasón, de Sosípater, de Tercio, de Gayo, de Erasto, del hermano Cuarto. Aun cuando vemos la cara de alguien ahí, y miren, ¿saben? Ser pastor en una iglesia es chilero. Todos me ven a mí, creen que soy el héroe de todo lo que pasa en la iglesia.
No, detrás de todo lo que pasa en la iglesia están nuestros ancianos que velan por la doctrina, está nuestro staff que trabajan incansablemente porque todo pasa, están nuestros servidores que sin ellos no se podría hacer nada. Claro, a mí es la cara que ven muchas veces, y la de Pablo es la cara que leemos muchas veces, pero Pablo no estaba solo, ni trabajaba solo, y su ministerio no era ni el llanero solitario era llanero solitario. O sea, aún el llanero solitario tenía ¿cómo se llama? Toro, a su compañero Toro. O sea, ni el llanero solitario estaba solitario. Y miren qué chilero, en aquella época no habían celulares, no habían redes sociales, no habían teléfonos, ¿sí? No había WhatsApp, pero igual las iglesias estaban conectadas. No se pierdan esto. Tito, que lo menciona ahí, había pastoreado en Creta. Timoteo estaba pastoreando en Éfeso. Pablo le estaba escribiendo a los romanos. Y los de Creta y los de Éfeso estaban al tanto de lo que pasaba en Roma, y toda la iglesia estaba al tanto de lo que pasaba en toda la iglesia. Si ellos podían en aquel entonces, nosotros podemos estar al tanto unos de los otros. O sea, podemos cuidarnos unos a... Es que la iglesia debería estar abierta a las 24 horas. La iglesia está abierta a las 24 horas. Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Todos nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Las iglesias primitivas no estaban aisladas. Procuraban colaborar unas con otras. Miren, Gayo, ahí menciona a Gayo. No es probable por las fechas y por todo eso, pero algunos creen que fue a quien el apóstol Juan le escribió la tercera carta de Juan. La tercera de Juan está dedicada a Gayo, un hombre que era hospedador y que atendía a los hermanos. Algunos creen que por eso, aunque no es muy probable eso. Pablo no era un llanero solitario en lo que la misión respecta. En esta y en otras cartas lo vemos siempre rodeados de hermanos, amigos, colaboradores. Unos ejecutaban planes, otros ayudaban a escribir. Ahí es donde entra el hermano Tercio. Porque, ¿se fijaron eso? Dice, yo Tercio, dice, que escribí la epístola. Y uno dice, y no fue Pablo. Ellos usaban escribas, que no solo escribían. Por eso es que en otras partes dice, hoy lo saludo con mi puño y letra. Como quien dice... Era más fácil dictarlo, y los escribas no solo transcribían, sino ayudaban a redactar. Y esto es como en un concierto. ¿Alguna vez han ido a un concierto? ¿Sí? Donde de repente está el cantante y dice, y bueno, y con nosotros está el de la batería, y entonces él tiene su solo, y el de la guitarra. Y aquí está Tercio. Entonces Tercio se pone enfrente de la carta y dice, yo Tercio, yo escribí la carta. Así como se pone enfrente de la cámara y regresa a su lugar tras bambalinas. Eso es lo que estaba pasando. Hay algunos nombres, bien, son más conocidos y evidentes, otros pasan más desapercibidos, otros solo se mencionan aquí, pero todos trabajaban en la obra. Y el punto es este: la obra del evangelio no es el trabajo de una sola persona. Nunca lo ha sido y nunca lo va a hacer. Así que ya terminé. Me encantan estos textos, ¿saben? ¿Quién hubiera pensado que de 27 nombres hubiéramos sacado tanto? Y de verdad me contuve porque tuve que recortar esto por tiempo, ¿sí? Pero me encantan estos porque es un recordatorio que toda la palabra de Dios es viva, es eficaz y es útil para nosotros. Toda. No te brinques partes de las escrituras. Es un recordatorio que para Dios no somos una gran masa de gente, sino personas individuales con nombre y apellido y con historias específicas que no le pasan por alto a Dios. Nos da la esperanza de que si Pablo se tomó el tiempo de mencionar lo que cada uno había hecho por él y por el evangelio, lo que hacemos por el Señor no pasa desapercibido delante de Dios, y Dios lo ve y toma nota, y aunque en la tierra tal vez no se nos reconozca, un día Él va a decir, yo vi lo que hiciste. Y nos enseñan que al final del día estos textos, Dios en su voluntad dirige nuestros pasos, ordena nuestras prioridades, forma nuestra comunidad y protege nuestra fe. Y cuando vemos eso, cuando aprendemos a leer entre líneas de las instrucciones y vemos el amor y el cariño que se comunica detrás de eso,
no podemos sino caer de rodillas para adorar a nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Resumir todo lo que hemos visto y caer de rodillas y adorar a nuestro Dios. Pero por hoy ya es tarde, así que pónganse de pie. Vamos a orar, vamos a responder, aunque sea brevemente, en adoración, y vamos a quedar despedidos. Así que Padre, gracias por esta carta, gracias por estos nombres de cada persona, gracias por estas historias, pero gracias por tu corazón que podemos leer entre líneas. Gracias porque podemos ver tu amor para tu iglesia en medio de líneas que muchos consideran tal vez no tan relevantes para nosotros hoy. Gracias, Padre. Te amamos, Señor, te bendecimos. Haz de nosotros una iglesia como la de Roma, cuya obediencia es conocida por todos. Mientras fijamos nuestros ojos en ti y reconocemos que en ti somos fuertes y que por ti somos aprobados y que en ti somos escogidos, pero entre nosotros nos fortalecemos. Padre, pon nuestros ojos y nuestra esperanza en Cristo. Te lo pedimos hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a adorar así brevemente y vamos a quedar despedidos.